Estimado Pablo Quintanilla, bienvenido una vez más a librosperuanos.com con una maravillosa noticia. Este libro, tan bien presentado, que se llama Epistemologías andinas y amazónicas, conceptos indígenas de conocimiento, sabiduría y comprensión, sello del Fondo Editorial de la Católica. Antes de entrar a las preguntas, ¿puedes hacernos someramente una reseña de cómo inició el proyecto? Con mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación, estimado Gustavo. Esto se ha iniciado el año 2017 gracias a un financiamiento de la Fundación Templeton, que es una institución de Estados Unidos, y a 3 universidades también estadounidenses, que son Rutgers, UCLA y Pittsburgh. La idea es hacer un proyecto internacional que tiene el nombre de The Geography of Philosophy Project, en el que intervienen distintos países del mundo como Perú, Ecuador, Corea del Sur, China, Japón, Sudáfrica, India, y lo que hacemos es estudiar lenguas no occidentales y no indoeuropeas con 3 conceptos filosóficos principales, que son conocimiento, comprensión y sabiduría. Entonces hemos trabajado estos conceptos en lenguas de esos respectivos países. Imagínate, lenguas africanas, en lenguas de la India, en lenguas de Corea del Sur, etc. Y en el caso del Perú, lo hemos hecho con quechua de Andahuaylas, con shipibo de Pucallpa y urarina del Valle del Chambira en la zona de Loreto, y el castellano como grupo de control. Entonces, en líneas generales, el objetivo es ver qué rasgos semánticos compartidos y qué rasgos semánticos no compartidos tendrían palabras traducibles por lo que en nuestra lengua llamamos conocimiento, comprensión y sabiduría en esas respectivas lenguas, para ver si hay algunos elementos universales compartidos en todas o en la mayoría de lenguas respecto de cómo se entiende el conocimiento, cómo se entiende la comprensión, cómo se entiende la sabiduría, y qué explicaría esa universalidad si es que la hubiera, ¿no? Ese es el proyecto general. El proyecto tiene para muchos productos en adelante, pero el Perú tiene el honor de haber publicado el primer producto, que es este libro, ¿no? Ajá. Ahora, en la introducción, Clark Barrett concluye que es necesario reconocer una epistemología no occidental. Así es. ¿Por qué? Bueno, porque hay un sentido en el que la epistemología, como la filosofía en general, es fuertemente etnocéntrica y fuertemente universalista. Cuando los filósofos griegos, por ejemplo, analizaban el concepto de conocimiento y decían el conocimiento es la creencia verdadera justificada, o analizaban el concepto de justicia, en el fondo lo que estaban analizando era el significado de la palabra conocimiento o el significado de la palabra justicia en el griego ático, ¿no? Entonces, uno podría decir que la filosofía griega es una reflexión sobre ciertos conceptos que no son otra cosa que significados en una lengua particular, ¿no? Y esto obviamente se ha globalizado a través del latín, a través de la cultura cristiana, a través de otras lenguas indoeuropeas como el alemán, el inglés, el francés, etc. Pero reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento en quechua, o en shipibo, o en urarina, tiene características muy diferentes. Eso tiene un valor etnográfico, sin duda, antropológico, pero también filosófico, porque nos permite poner en cuestión una supuesta universalidad de la epistemología occidental y además enriquecer a la epistemología occidental con rasgos que podrían habérsele pasado desapercibidos. Claro, ahí vamos al manifiesto firmado por Stephen Stich. Uh-huh. Él insiste en la necesidad de construir una epistemología multicultural y multilingüística. Pero, ¿en qué consistiría una epistemología no universal? Pues consistiría en reflexionar sobre lo que significa conocer, creer, tener convicción, tener certeza, etc., según los esquemas conceptuales de las diversas culturas y de las diversas lenguas. Lo pongo de esta manera. Un concepto, de alguna manera, se define por sus relaciones inferenciales con otro concepto. Por ejemplo, el concepto conocimiento se entiende
gracias a sus relaciones inferenciales con el concepto de verdad, con el concepto de justificación, etc., ¿no? Pero eso no ocurre, por ejemplo, en el quechua. Eso no ocurre en otras lenguas. Entonces, ¿por qué tendríamos que suponer que la manera como la tradición griega ha entendido el concepto de conocimiento tendría que replicarse en otras tradiciones no occidentales? La razón por la cual esto se ha sostenido, se ha creído, se ha aceptado a lo largo de los 2500 años de historia de la filosofía, yo diría es múltiple. Por una parte, porque hay un universalismo presupuesto desde Platón, y es que Platón no creía que estaba analizando el significado de la palabra episteme, él creía que estaba analizando el arquetipo o la idea o la forma del conocimiento, ¿no? Entonces él pensaba que eso de alguna manera se instanciaba en la lengua griega, pero también en el egipcio antiguo, y también en el arameo, y también en el hebreo. Si no aceptamos esa presunción platónica, entonces no tenemos por qué aceptar que lo que él estaba haciendo no era análisis de significados, sino análisis de ideas universales, ¿no? Eso por una parte. Y de otro lado, porque hasta hace relativamente poco tiempo, que yo diría es fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la reflexión filosófica ha estado dentro de una burbuja europea y estadounidense, ¿no? Donde además lo que se compartía era un conjunto de lenguas indoeuropeas. Pero, ¿qué pasaría si nos planteamos preguntas de corte epistemológico en otras lenguas, que tienen otras connotaciones, que tienen otros rasgos semánticos? Probablemente el tipo de respuestas que obtendremos serán distintas. Entonces, lo que quieren decir estos dos autores, Stephen Stich, que es estadounidense, y Mitsumoto, que es japonés, es precisamente abramos las puertas de la reflexión filosófica y epistemológica a tradiciones, culturas y lenguas que usualmente el mundo occidental no ha considerado, no ha tomado en consideración. Ahora viene tu ponencia, salteándonos el de Fidel Tuino. La tuya habla de la influencia de la lengua en la cognición. Y concluyes que este tema lleva a admitir que la lengua es condicionante, pero no es determinante en la cognición. ¿Es así? Sí. La lengua influye en la cognición, pero no determina en la cognición. Esto es para tomar distancia clara, nítida, de la llamada hipótesis Sapir-Whorf, que era una hipótesis mucho más radical, era la hipótesis que sostenía que la lengua determina la cognición, y no solo eso, sino que hay un sentido en que la lengua que uno habla te permite percibir la realidad de una determinada manera, e incluso vivir en una realidad diferente de la que tú vivirías si hablaras otra lengua, ¿no? No es esa tu postura. En absoluto, más bien es la postura denominada la hipótesis Boas-Jacobson, que lo que sostiene es que una lengua lo que hace es dirigir tu atención, dirigir tu mirada, incluso obligar a que prestes atención a ciertas relaciones entre eventos de la realidad o ciertas relaciones conceptuales que probablemente no verías, no atenderías, no serías consciente si no fueses hablante de esa lengua. Entonces, no es una posición determinista, es una posición que sostiene que las lenguas no solo no limitan tu percepción ni tu cognición, sino más bien las lenguas lo que hacen es conducirte a prestar atención a determinadas características conceptuales o de la realidad. Muy interesante. A continuación tenemos la ponencia de Michael Capek. En su contribución, él trata con este título: Allí podría haber sangre, Sí. sobre el Petrocer de Cofán, y aboga por una antropología de inspiración no más política y empírica antes que ontológica. ¿Por qué el peso va más ahora en lo político y empírico que en lo ontológico? Porque él, como antropólogo que es y ha trabajado muchísimo con comunidades en la Amazonía ecuatoriana, se ha dado cuenta que a veces la investigación empírica está o motivada o sesgada por cuestiones políticas, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo,
de las comunidades COFAN con las que él trabaja, él ha notado que con frecuencia hay un elemento que distorsiona la evidencia empírica, y es el deseo de algunos miembros de las comunidades de presentar un aspecto de sí mismos porque eso podría traer algún tipo de beneficio, o también el deseo de presentarse dentro de una ola contemporánea de corte más relativista, si tú quieres, relativista cultural, ¿no? Entonces, lo que él hace es ponernos, digamos, en alerta respecto de no permitir que los elementos políticos influyan en no solo la recolección de evidencias, sino también incluso las interpretaciones. A continuación tenemos el trabajo de Luis Andrade Ciudad, algunas ideas sobre Yachay y Musyay en las lenguas quechuas, y él insiste mucho en esta diferenciación para poder graduar el conocimiento mismo en esta lengua. ¿Es importante este punto? Es muy importante. Luis Andrade, junto con otro Luis, que es el Luis ¿Significa? Mujica, Lucho Mujica, y otros autores, han trabajado el significado de términos epistémicos en quechua. Como nosotros sabemos, el quechua es una lengua muy estudiada, tiene 500 años de trabajo de lingüistas y antropólogos recientes, pero antes de frailes y evangelizadores, ¿no? Pero el interés siempre ha sido básicamente lingüístico o antropológico, reconstruir sus prácticas sociales o reconstruir una gramática o un diccionario. El objetivo de nuestro proyecto y el objetivo de este libro es más bien concentrarnos en conceptos filosóficos, concentrarnos en conceptos epistémicos. Dicho de otra manera, ver al quechua, analizar al quechua con una mirada filosófica, no solo con una mirada lingüística ni con una mirada únicamente antropológica, con una mirada filosófica. Lucho Andrade y Lucho Mujica, ambos, bueno, Lucho Andrade es lingüista, Lucho Mujica es antropólogo, pero ambos han tenido, digamos, el pedido de parte del proyecto, nuestro pedido, de analizar estos conceptos con una mirada antropológica, con una mirada filosófica. Claro. En el caso de Lucho Andrade, bueno, en ambos casos, ¿no? Y Gavina Córdoba también, lo que ellos hacen es reconstruir las características semánticas de los conceptos epistémicos en quechua y hacer también una suerte de filología del quechua, algo muy difícil de hacer, porque se puede hacer filología en castellano, dado que tenemos textos que se remontan hasta el siglo VIII después de Cristo, ¿no? Pero por razones obvias no lo tenemos en quechua. En quechua los textos más antiguos son las crónicas, ¿no? Que dependen de la llegada de los europeos y que además tenían un sesgo claro que tenía que ver con su interés de evangelización y su interés político también. Sin embargo, se puede hacer, digamos, un esbozo de filología analizando el uso de estos conceptos en distintas variedades del quechua, ¿no? Como hoy día se sabe, el quechua no se inició en el Cusco, como antes se creía, se inició en la Sierra Central, ¿no? Procedente a su vez de la Amazonía, y entonces de la Sierra Central el quechua se desplaza hacia el norte o se desplaza hacia el sur. Entonces nosotros podemos estudiar el quechua más antiguo en la Sierra Central y podemos ver cómo el desplazamiento hacia el norte y el desplazamiento hacia el sur muestran variedades que son formas evolucionadas del quechua, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estos autores estudian el término yachay, o musyay, o rixi, lo que hacen es ver de qué concepto concreto proceden, porque es sabido que los conceptos abstractos siempre proceden de conceptos concretos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de el castellano verdade, ¿de dónde viene verdad? De veritas. ¿Y de dónde viene veritas? De video, que es ver. Entonces, el conocimiento en el latín está vinculado a la visión. Algo semejante ocurre en el griego con aletheia, que es desocultar, ¿no? Descubrir. Pero en el caso del quechua no es así. Yachay
no tiene que ver con ver, que significa conocimiento, no tiene que ver con ver, con representarse, sino más bien con a saber hacer algo, ¿no? No es un know that, sino un know how, ¿no? Entonces se utiliza yachay en el sentido de saber construir una casa, saber armar un techo, saber arar el campo, más que poder representarse una realidad externa a nosotros mismos. Pero el quechua tiene varios verbos que cumplen estas funciones epistémicas, además de todo un sistema de evidenciales que es muy complejo, ¿no? Mientras que Musyay, Musyay tiene otro sentido, es más un conocimiento por familiaridad, un conocimiento que tiene que ver también con la sensación, con la percepción, ¿no? No es tanto saber hacer algo, es conocer como cuando uno conoce a una persona, por ejemplo, ¿no? Como verás en el texto de Lucho Andrade, hay un cuadro donde muestra los rasgos semánticos en el quechua de Cajamarca, el quechua de Junín, el quechua de Ancash, en el quechua de Ayacucho, en el quechua del Cusco, para saber cuáles son los matices que se mantienen y cuáles son los matices donde la lengua ha ido variando, que es la naturaleza misma de una lengua, ¿no? efectivamente. Otra cosa interesante de Musyay es que procede de un concepto más concreto que es el concepto de soñar, ¿no? Esto también está asociado, como decía hace un rato, a sentir, por ejemplo, olfatear en el caso de los perros, ¿no? Y así, en adelante, ¿no? Ajá. Ahora, profundizando en la advertencia de la naturaleza filosófica, Masi nos presenta un trabajo sobre el manuscrito de Huarochirí donde repara en las unidades reflexivas. Uh-huh. ¿Es así de fácil para advertir la naturaleza filosófica? Bueno, el manuscrito de Huarochirí es particularmente valioso porque es el único texto, no hay otro, en el que podemos conservar de primera mano, diríamos, una cosmovisión andina, indígena, prehispánica, ¿no? Como sabemos, el manuscrito fue realizado por un indígena a pedido de un sacerdote que era un extirpador de idolatrías. Entonces no es una crónica escrita por un español que a su vez trata de interpretar el pensamiento andino. Es un texto escrito por un hombre andino, ¿no? Ahora, lo que hace la mayor parte de investigadores, en este caso hace Víctor Masi, pero también lo hizo en su momento Taylor y lo hizo el propio Arguedas, es tratar de reconstruir las categorías filosóficas, ontológicas, epistemológicas que estarían subyaciendo a este conjunto de mitos, porque el manuscrito de Huarochirí es lo que contiene, ¿no? Un conjunto de mitos. Y ese es el valor que tiene, ¿no? Si nosotros pudiéramos tener textos andinos escritos pues de manera anterior, sería una joya, una mina de oro, pero lamentablemente no lo tenemos. Esto es lo más auténtico que tenemos, por así decirlo. Ahora veamos un trabajo de postura diferente al de Masi, porque es conocido que Masi acepta la presencia de filosofía en el mundo precolombino. Sí. Tenemos el de Zenón. Él destaca que Tincuy y Chaupi son presupuestos ontológicos en la gramática andina y en el mundo andino, pero sin que estos necesariamente signifiquen salir del mundo cosmovisional. Uh-huh. ¿Por qué? Mira, yo honestamente, y eso lo he conversado con Víctor y con Zenón, creo que la disputa sobre si hubo filosofía prehispánica o no es una disputa innecesaria, porque depende del concepto de filosofía que uno utilice. Si uno utiliza un concepto de filosofía, digamos, restringido, limitado, entonces la filosofía es un producto griego que tiene ciertas características específicas que
Por ejemplo, tiene como características específicas la importancia que se le da al análisis conceptual, a la metacognición, a la argumentación, a lo que hoy día nosotros llamaríamos metafilosofía, y eso no se encuentra en cosmovisiones. Sin embargo, si uno utiliza un concepto más amplio de filosofía y sostiene que toda comunidad, toda sociedad, probablemente todo ser humano en algún momento se ha planteado preguntas que nosotros hoy denominamos filosóficas, como cuál es el valor de la vida, cuál es el sentido de la existencia humana, qué significa decir algo verdadero y algo falso, qué cosa es conocer la realidad, qué clase de cosas existen y qué clase de objetos no existen. Entonces está formulándose problemas filosóficos. Entonces, como te digo, me parece a mí una pregunta estipulativa que yo personalmente no considero que sea suficientemente interesante para dedicarle tiempo. Sin embargo, lo que sí creo, y de alguna manera es el presupuesto de este libro, es que nuestros antepasados, quechua, urarina y shipibo y de muchas otras comunidades, casi con seguridad se han planteado problemas que hoy día nosotros denominamos filosóficos, solo que no han quedado registrados en ningún texto, sino en leyendas, en historias, etc. Y además han quedado registrados en los usos de los términos. Entonces, por eso es importante hacer un uso conceptual, porque es en los conceptos donde están densificadas esas ideas filosóficas que podrían haber tenido nuestros antepasados y que no registraron ningún texto porque eran culturas ágrafas, ¿no? Claro. Y de ahí que llame la atención el trabajo de Odi González. Energía binaria, la correlación entre lengua y pensamiento quechua, porque llega a afirmar en la parte final de su trabajo que la filosofía andina, seguramente en sentido amplio, no es teórica, sino práctica y cotidiana. Sí, Odi tiene una posición que es de alguna manera diferente de otras posiciones que están en el libro, lo cual precisamente muestra la diversidad de este libro. Odi, para empezar, sostiene que el quechua es una lengua fundamentalmente concreta, de conceptos concretos, que tiene muy pocos conceptos abstractos, tiene una cosmovisión muy concreta de las cosas, pero además Odi pone, digamos, el acento en el hecho de que el quechua es una lengua oral y no escritural, y el hecho de ser una lengua oral y no escritural le da un carácter diferente, ¿no? Entonces, Odi, que es un hablante nativo del quechua y de la zona del Cusco además, tiene una visión peculiar del quechua, como si el quechua tuviera una cierta excepcionalidad que es importante proteger, ¿no? Yo coincido con algunas de las ideas de Odi, no con todas, pero me parece valioso su punto de vista. De ahí que viene el trabajo a continuación de Martínez Vera. Y él concluye que se debe preferir el análisis del tiempo sobre el análisis de la percepción. ¿Es esto relevante? Sí. El trabajo de Gabriel Martínez es extremadamente importante, me parece, porque lo que él hace es comparar el sistema de evidenciales del quechua con el sistema de evidenciales del aymara. Para nuestros oyentes y personas que nos están viendo y que no están tan familiarizadas con este tema, un sistema de evidenciales es un sistema de sufijos que tiene la mayor parte de lenguas amerindias, pero no así las lenguas europeas y tampoco indoeuropeas, y que lo que hacen es marcar el grado de convicción que una persona tiene respecto a lo que está diciendo, el grado de responsabilidad epistémica que tiene lo que está diciendo, y también la fuente de información respecto de la que está usando para emitir el enunciado que está emitiendo, ¿no? Entonces, el valor que tiene el texto de Gabriel es precisamente haber comparado estos dos sistemas evidenciales, porque el quechua de alguna manera tiene una fuerte influencia del aymara y no tanto al revés, ¿no? Entonces podemos ver cómo así ha evolucionado el sistema de evidenciales del quechua, ¿no? El quechua se supone que tiene 4 evidenciales, 3 evidenciales muy conocidos, que son el evidencial directo, indirecto y conjetural,
y hay algunos otros que han encontrado, algunos autores que han encontrado en la zona de Conchucos, en Junín, un evidencial que se llama de conocimiento mutuo, pero hay lenguas en la Amazonía que tienen más evidenciales, por ejemplo, ¿no? Entonces acá lo que tenemos es una especie de mina de oro para estudiar las concepciones o las intuiciones epistémicas que tienen los hablantes de estas lenguas. Ahora entrando al mundo amazónico, tenemos el trabajo de Roberto Sariquey y Pilar Valenzuela, La vida gramaticalizada, repensando la tradición entre la lengua y conocimiento desde la lengua originarias peruanas. Sí. Y ellos resaltan que las lenguas originarias, sobre todo amazónicas, son la puerta de entrada a las prácticas culturales sociales de dichas comunidades. Sí, sí. Bueno, en efecto, la mejor manera de entender las prácticas sociales de una comunidad es conociendo cuáles son sus conceptos, ¿no? Los conceptos, para ponerlo en el lenguaje del segundo Wittgenstein, son reglas que nos permiten discriminar qué objetos caen dentro de un concepto y qué objetos no caen dentro de un concepto. Por ejemplo, yo tengo el concepto de madera, si es que puedo distinguir entre un objeto que es de madera y un objeto que no es de madera. Si no tengo la capacidad de distinguir qué objeto es XX y qué objeto no es XX, es que no tengo el concepto de XX. Entonces hay un sentido muy importante en que los conceptos son prácticas sociales condensadas, son prácticas sociales densificadas, prácticas sociales capturadas en un concepto. Entonces, la vía regia del ingreso a una cosmovisión es el lenguaje, es la lengua de esa cosmovisión, ¿no? A continuación, tenemos nuevamente, tomando la palabra, a nuestro amigo Clark Barrett. Sí. Y él destaca que la virtud incierta del conocimiento incompleto porque permite desconfiar del universalismo de la propia ciencia y tecnología. Y esto lo considera sumamente interesante de su parte. ¿Por qué? Sí. Bueno, Barrett es un antropólogo también y es precisamente un defensor, como Stephen Stich, de los errores que ha cometido Occidente al universalizar ciertas prácticas sociales o ciertas convicciones o ciertas creencias como si fueran no solo propias de Occidente, sino como si fueran propias de todo ser humano o de toda cultura humana. Y aquí hay un punto que es muy importante porque Barrett es un antropólogo cognitivo, entonces Barrett sabe perfectamente que la evolución del cerebro humano ha traído consigo que haya elementos universales que son propios de la evolución del cerebro. Es decir, el cerebro humano ha evolucionado en los últimos 5 millones de años, más o menos, en la sabana africana, y nuestros antepasados salieron de la sabana africana hace más o menos 100.000 años, con un cerebro que ya estaba evolucionado. Entonces, desde un punto de vista estructural, no hay ninguna diferencia entre el cerebro de una persona afrodescendiente, caucásica, asiática, andina, no hay ninguna diferencia, ¿no? Las diferencias son estrictamente culturales. Entonces, hay razones para suponer que hay rasgos universales en el cerebro, ¿no? Lo que algunos autores llaman módulos o mecanismos especializados. Podría haber conceptos universales, también podría haber categorías universales. Lo que no sabemos es cuáles. Entonces se necesita hacer un trabajo empírico para discriminar qué es lo universal y qué es lo cultural, ¿no? Entonces te pongo un ejemplo. El concepto de verdad, nuevamente, o el concepto de conocimiento. Es razonable suponer que toda cultura, toda sociedad necesitaba para sobrevivir tener alguna manera de diferenciar entre una representación del mundo exacta y una representación del mundo que no es exacta, lo que nosotros llamaríamos verdadero y falso, ¿no? Entonces, en algunos casos, algunas lenguas, algunas cosmovisiones lo lexicalizan, lo convierten en una palabra. Otras lenguas no lo lexicalizan, lo convierten en un sufijo. En otros casos, otras lenguas ni lo lexicalizan ni lo convierten en un sufijo, pero existe el concepto, ¿no? Entonces, el gran objetivo acá, yo creo, es este. Me parece que no hay discusión, me parece que es bastante evidente que hay rasgos cognitivos universales en el ser humano porque dependen de la evolución del cerebro humano. Y hay, por supuesto, rasgos cognitivos que son culturales. Parte del objetivo
es averiguar cuáles son los universales y cuáles son los culturales. Y cuáles fueron aquellos que se consideró universales, porque fueron propios de una cultura, por ejemplo de Occidente, y por ese motivo fueron de alguna manera o asumidos o incluso impuestos a culturas no occidentales, ¿no? Y cuáles otros que creíamos que eran culturales son universales. Entonces tenemos ahí un problema, es un típico problema interdisciplinario porque le corresponde a la filosofía, pero le corresponde también a las ciencias sociales empíricas, ¿no? A la lingüística, a la antropología, a la psicología, a las ciencias cognitivas y a la filosofía en su tarea de analizar la evidencia, ¿no? Porque tú sabes que el mismo conjunto de evidencia puede permitir que 3 o 4 o 5 teorías diferentes sostengan que esa evidencia las justifica, lo que se llama la subdeterminación de las teorías por la evidencia. Entonces, la tarea de los filósofos ahí es asegurarnos que la evidencia realmente justifique lo que una teoría quiere sostener y no simplemente que esté sobreinterpretando. Claro, claro. Ahora, en el siguiente trabajo volvemos al mundo amazónico, donde Emanuele Fabiano y Virs Arsi sostienen en el trabajo Epistemología del cuerpo, la orina en el mundo andino y amazónico, y explican cómo la orina en el mundo andino y amazónico se relaciona con la fuerza animadora, el Kamai, el Kamai del cosmos. Sí. Es decir, hay toda una interpretación mítica del universo. Sí, bueno, Emanuele Fabiano es un psicólogo de pregrado, antropólogo de doctorado, de origen italiano, pero estudió en Francia. Batami Artzi es israelí. Y Emanuele Fabiano es uno de los pocos, muy pocos especialistas en urarina que hay en el mundo, ¿no? La urarina es una lengua aislada que queda en el valle del Chambira, en Loreto, en el norte de Loreto, cerca de la frontera con Colombia. Es una lengua aislada, quiere decir que no tiene parientes, ¿no? No hay otras lenguas relacionadas con ella. Y es una lengua que es relativamente muy poco estudiada. Entonces, lo que ha hecho Fabiano acá, que es muy importante, es mostrarnos cómo cosas que nosotros damos por hechas, por supuestas, por indiscutibles, no lo son, ¿no? ¿Cuál es el rol que la orina cumple, por ejemplo, en esta cosmovisión, y que definitivamente no cumple una cosmovisión occidental? Nosotros asociamos la energía vital, el alma, el pensamiento con otras partes del cuerpo, con otros órganos, ¿no? Por ejemplo, el corazón. ¿Por qué nosotros, que tenemos herencia occidental, cuando hablamos de los sentimientos, asociamos los sentimientos con el corazón? ¿Por qué si alguien quiere regalarle una tarjetita a su novia, dibuja un corazón? ¿Por qué no dibuja un hígado o un riñón? ¿Por qué no dibuja cualquier otra parte del cuerpo humano, ¿no? ¿Por qué cuando queremos hablar de nosotros mismos nos señalamos el pecho, o sea, el corazón? ¿Por qué? Porque para los griegos el alma, la psique, está ubicada en el thumos, que es la parte del pecho, ¿no? Entonces nos resultaría extrañísimo que haya una cultura que no asociara los afectos y la cognición con el pecho y el corazón, sino con la orina, Claro. por ejemplo, ¿no? Pero esas culturas existen, ¿no? Y en el Perú, y Brasil, yo creo tenemos una suerte enorme, porque en la Amazonía es el último lugar virgen del planeta, ¿no? Virgen en el sentido que no ha sido, digamos, colonizado culturalmente por Occidente, ¿no? África, desde hace 400 años que ha sido colonizado por Occidente, al punto que los africanos hablan inglés y francés antes que sus lenguas originales, ¿no? Pero la Amazonía todavía es virgen, ¿no? Hay pueblos amazónicos que han sido muy poco estudiados. Y ahí nosotros tenemos no solo una responsabilidad y una obligación, sino tenemos un territorio epistemológico de gran valor.
Y ahí hacemos un salto al último trabajo, muy interesante, que insiste en la alta Amazonía, en lo que respecta al conocimiento, Sí, donde vemos como protagonistas a oriundos del lugar, sí. y ellos insisten mucho en que hay que tomar en cuenta los sueños y las visiones producto de la ingesta de las plantas sagradas o alucinógenas. Claro, el ayahuasca, ¿no? Sí, para poder entender realmente ese mundo. Sí, cuando editamos este libro tomamos una decisión que creo que fue muy acertada, que es la siguiente. La mayor parte de libros sobre el mundo andino y el mundo amazónico son escritos por académicos de formación occidental, como tú, como yo, que trabajamos en universidades básicamente occidentales, y entonces tomamos a las comunidades a las que estamos estudiando como objetos de estudio, digamos, en el buen sentido de objeto, ¿no? Como, digamos, entidades humanas que nos interesa estudiar. Pero en este libro tomamos la decisión de incorporar las voces de las mismas comunidades. Entonces, este último capítulo es un diálogo entre varios antropólogos y representantes de esas comunidades, para preguntarles cómo entienden el conocimiento, qué es el conocimiento para ellos, qué significa ser sabio, a quién se denominaría sabio, qué tendría que hacer alguien para que se le denomine sabio, qué cosa es comprender a otra persona. Y ahí hay que hacer un trabajo extremadamente fino, porque los antropólogos saben perfectamente que para que un pueblo realmente se abra, tiene que confiar en ti, ¿no? Si no, simplemente va a contestar cualquier cosa con el objetivo de terminar la conversación rápidamente. O va a tener prejuicios o preguntas válidas como ¿qué quiere este de mí? O sea, están tan, lamentablemente, acostumbrados a la minería ilegal, a la tala ilegal, a que les quiten sus territorios, que cuando va alguien que no es de la comunidad y dice yo los quiero entrevistar a ustedes por un trabajo académico, ellos lo primero que hacen es dudar, ¿no? ¿Qué trabajo académico? ¿Qué quieres tú de mí? ¿Cuál es tu objetivo último? ¿No? Entonces, conversando con amigos antropólogos, me dicen, mira, para que un pueblo realmente se abra, tú tienes que vivir con ellos un buen tiempo. Y Clark Barrett una vez me dijo, mira, mínimo 10 años. No significa que te pases 10 años viviendo ahí, sino que vas y vienes, hasta que te ganes su confianza, ¿no? Entonces, lo que han hecho los antropólogos que han entrevistado a este grupo de miembros de la comunidad es precisamente eso, ese trabajo tan fino de ganarse su confianza y realmente escuchar su verdadera voz, ¿no? No lo que ellos piensan que uno quiere escuchar o cualquier cosa para salir del paso, ¿no? Y ya librarse de ti, sino realmente sentir que son parte de un proyecto que es importante para ellos también, ¿no? Es importante para su autoconocimiento, por así ponerlo. Claro, y lo que más llama la atención de este último capítulo es justamente la defensa que hacen ellos de la importancia decisiva, casi crucial, que tiene el mundo onírico y el consumo de las plantas alucinógenas en su mensaje. Claro, claro. O sea, para ellos no hay epistemología sin este aspecto. Exactamente. Eso es muy importante. El sueño cumple un rol fundamental en algunas de estas comunidades, a tal punto que a veces sirve de evidencia en juicios, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que hay una determinada comunidad nativa en la que ha habido un asesinato, una persona muerta. Entonces va alguien y dice, yo he soñado que quien lo mató fue fulano de tal. Van, lo capturan y lo sancionan, ¿no? Solo porque alguien lo soñó. Entonces, el sueño tiene un valor capital. Ahora, en el caso de la ayahuasca también, porque como sabemos el ayahuasca es un psicotrópico, no es un alucinógeno propiamente, es un psicotrópico, y lo que hace es algo así como permitir que los contenidos mentales, los estados mentales más profundos, a veces más reprimidos, más ocultos, que uno podría llevar por décadas, salgan a la luz, ¿no? Entonces, estas comunidades consideran que el ayahuasca es su manera de conectarse con la naturaleza, de conectarse con otros individuos, es un método de autoconocimiento.
y por tanto es un método de sabiduría, ¿no? Y si el objetivo es entender lo que es el conocimiento, y todo conocimiento de alguna manera aspira al autoconocimiento, para estos compatriotas nuestros, el ayahuasca cumple una función fundamental. Una pregunta final. Quizá la lección que nos da este interesantísimo aporte sería que las epistemologías andinas y sobre todo amazónicas nos llevan hacia una epistemología de carácter no materialista, sino más bien de índole espiritualista, de índole cósmico, de índole agrocéntrico, de índole ecológico. Bueno, yo creo que definitivamente las culturas andinas y amazónicas son mucho más ecológicas que las culturas occidentales, sobre todo a partir de la revolución industrial, ¿no? Entonces ellos sí, incluso las comunidades nómadas, tienen un especial vínculo con la tierra porque saben que son parte de la tierra, que dependen de la tierra, que su vida depende de la coexistencia con la tierra. Entonces eso sí, de todas maneras, ¿no? Ahora, yo creo que para los fines de un epistemólogo clásico occidental, de un epistemólogo formado en una universidad europea o estadounidense, esto puede ser una manera de mostrarle que hay más elementos para tomar en cuenta en una teoría epistemológica que aquellos que se han venido tomando en cuenta los últimos 2500 años. Muy bien. Muchísimas gracias, estimado Pablo Quintanilla. Ha sido realmente revelador esta entrevista y esperamos en sus nuevas contribuciones. Muchísimas gracias, Gustavo. Encantado.